Las noticias que recibimos nosotros hace algunas semanas fue que el Tribunal Supremo de Portugal, creo que de hecho la semana pasada el Tribunal Supremo de Portugal le concedió la libertad al zar del contrabando Diego Marín Buitrago, mejor conocido como alias Papá Pitufo. Y ahí entonces dijimos, bueno, ¿qué va a pasar con este señor? ¿Va a volver a Colombia o no va a volver a Colombia? El señor alias Pitufo, pues en estos momentos en libertad en Portugal, pues el presidente Gustavo Petro en su Consejo de Ministros de anoche dijo que le dijo al ministro de Defensa Pedro Sánchez que Papá Pitufo pues no puede salir de Portugal sin ser capturado. Ayer el mandatario se refirió a este señor, que es uno de los zares del contrabando en Colombia, que ha financiado campañas políticas, que de hecho hay un pronunciamiento sobre cómo Papá Pitufo podría haber estado cercano a la campaña del propio presidente Gustavo Petro, pero a ver lo que dijo ayer el mandatario en su Consejo de Ministros. La fiscal general la que nos debe decir cómo va realmente la investigación y qué pasó con Diego Marín en Portugal. ¿Por qué pasaron 180 días? Que es el tiempo de allá normativo por el habeas corpus definitivo. El señor quedó libre en Portugal. Yo pido que Interpol mantenga la orden de captura a nivel internacional. Ojo, ministro de Defensa. Ese señor no puede salir de Portugal sin ser capturado. Si salió, sigue habiendo fallas que están garantizando la libertad del principal contrabandista. Y el abogado de este señor, alias Pitufo, es el exfiscal Mario Iguarán. Y está conectado con nosotros a esta hora, exfiscal Iguarán. Abogado, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Camila, a ti y a todos tus oyentes. ¿Sabe usted, exfiscal, como dice el presidente Gustavo Petro, su cliente sigue en Portugal o salió ya de Portugal? A ver, Camila, aquí hay dos escenarios jurídicos de derecho, digamos, internacional, si se quiere. Uno es la solicitud de extradición que hizo la justicia colombiana, no el gobierno colombiano, la justicia colombiana, para que España extraditara, enviara, remitiera a Colombia al señor Diego Marín. Solicitud que se hace por Colombia, por el Estado colombiano, en atención a que él está siendo investigado acá. Es más, tiene una imputación por el delito de un supuesto cohecho y entre otras cosas. Esa solicitud se le hizo a España. España ya en una primera instancia y en una segunda instancia ha aprobado la extradición de Diego Marín a Colombia, pero no es una decisión ejecutoriada, toda vez que faltan unas instancias, y digo unas instancias porque de acuerdo al ordenamiento jurídico español falta una instancia ante unos tribunales europeos. En el entretanto, el señor Diego Marín, ya no en España, sino en Portugal, pidió un asilo. Vino una confrontación, o más que confrontación, un conflicto de competencias entre el Tribunal de Oporto y el Tribunal de Lisboa. En el entretanto se cumplieron unos días y es por eso que el señor Diego Marín presentó el recurso de habeas corpus, que es una garantía universal para solicitar la libertad cuando se cree que estás indebidamente privado de la libertad. En Europa, en Portugal, este Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Quinta, decidió entonces que habían vencido los términos, que procedía el habeas corpus y por lo tanto el señor Diego Marín Buitrago debería estar en libertad, ordenando el cese de su detención previa notificación de la sentencia del Tribunal de Apelación de Oporto para que tomara unas medidas y así a garantizar no su privación de libertad, porque se ordenó de manera inmediata su libertad, garantizar la comparecencia de Diego Marín cuando fuera solicitado por otras autoridades. Por eso yo pensaría que el presidente de la República, Gustavo Petro, a quien le debe pedir explicaciones, a quien le debe preguntar por qué vencieron esos términos, no es a la fiscal general de Colombia, que no tiene absolutamente nada que ver con ese habeas corpus.
Ella, acá la justicia y la fiscalía colombiana está haciendo su tarea al punto de que hizo imputaciones y que ha adelantado una investigación sobre el particular y que seguramente está esperando que él sea extraditado o que desde allá pueda enfrentar el proceso, pero no es a la fiscal general a quien le debe pedir explicación el por qué obtuvo la libertad, sino a las autoridades de Portugal, porque allá fue que se dio la detención prolongada. Explíqueme una cosa, doctor Iguarán, y es ¿por qué razón su cliente decide pedir asilo en Europa y no enfrentar su caso aquí en Colombia si considera que es tan inocente? Porque lo que sentimos, pues muchos colombianos es, oiga, estos grandes delincuentes, estas personas con mucho dinero, con capacidad de corromper la justicia en Colombia, pues terminan volándose y se terminan yendo del país y no enfrentando a la justicia aquí para dar a conocer cómo lograron permear diferentes instancias de la política, de la economía, de la fuerza pública, etcétera, etcétera. Si su cliente es inocente, ¿por qué pide asilo y no responde aquí? Sí, Camila, muy buena pregunta. En el contacto que he tenido con Diego Marín, puedo asegurarle que tiene toda la voluntad de enfrentar su proceso, dar las explicaciones, las justificaciones y lo que corresponda. En su momento, para ese instante no habíamos llegado a ser parte del equipo de abogados, no solo de España, de Portugal, sino de acá de Colombia, que están en su defensa o acompañándolo en la asesoría, en la representación, en todos estos vaivenes y complejidades de todo este proceso. Está dispuesto a enfrentar el proceso, pero en su momento, sin que hubiéramos llegado para ese instante, sí se consideró, y creo que con mucha argumentación, con mucha racionalidad y razonabilidad, que podría estar corriendo peligro su vida, y además yo creo que eso no lo podemos negar, independiente a que se trata de unos señalamientos por la Fiscalía de unos delitos ordinarios, comunes, no de tipo político, pero sí tenemos que reconocer que esto se ha convertido como, ha entrado no solo en lo mediático, sino en los escenarios, incluso jurídicos, de unos temas de carácter no solo de seguridad, de integridad física, sino de que se convirtió parte de un escenario político y de una confrontación política de un lado y de otro lado. Usted dice que cuando se solicitó el asilo usted no había entrado a ser parte de la defensa del señor Marín, alias Papá Pitufo, pero que ahora él tiene toda la intención de verdad de responder ante la justicia colombiana. Y en esa intención, en la estrategia jurídica que ustedes están planteando, exfiscal Iguarán, está, por ejemplo, colaborar y que el señor Marín cuente las relaciones que tuvo con políticos en Colombia para campañas y demás. No, Camila, yo creo que en principio, independiente a que el día de mañana sea otra su posición, pero en principio lo que pretende es enfrentar su proceso en lo que tiene que ver con su responsabilidad personal, individual, frente a esos señalamientos que se le han hecho, entre otras, por supuestos cohechos. O sea, es decir, él enfrenta su proceso, no va a venir a Colombia porque va a seguir solicitando que lo dejen estar en Europa y enfrentar su proceso de manera virtual y simplemente defenderse y decir que no es culpable. No, es un tema que no está decidido, Camila. Nunca se descarte que él pueda, siempre y cuando le den garantías en lo que tiene que ver con su integridad, con su familia, entre otras, y esto se le baje un poco al tema político, que es uno de los argumentos para haber estar insistiendo en ese asilo, que todavía no ha sido definido, entre otras, es lo que hay que decirlo, pero su propósito es dar la cara al proceso como tal. Y también tener en cuenta, doctor Iguarán, la imputación que le hace la Fiscalía por considerar que hace parte de una estructura delictiva dedicada al contrabando, tal vez uno de los delitos que más peso tiene sobre su cliente. Pero yo le quiero preguntar, ¿cómo está viviendo él allí? ¿Cuál es la situación? ¿Vive en un apartamento? ¿Con qué se está manteniendo? ¿Usted sabe estos detalles? No sabría decírselo. En alguna oportunidad se lo visité en el centro de reclusión en que se encontraba, pero ahora que el Tribunal Supremo, con ocasión del habeas corpus, ordenó su libertad de manera inmediata, no sabría de contarle.
Pero entonces, no sé si usted no lo pueda decir o no lo pueda decir, pero terminó esta entrevista, doctor Iguarán, con la misma pregunta con la que empecé. ¿Está su cliente en Portugal o salió de Portugal? No, no sabría decirle, Camila. Si no te lo diría, pero no sabría decirle porque recuerda que la libertad se le ordenó hace unos días. Eso tiene un trámite a pesar y sobre todo porque el Tribunal Supremo de Justicia, esa sala, le ordenó al Tribunal de Apelación de Oporto que tomara, no solo le ordena de manera urgente, que es la expresión que utiliza, la liberación del preso, pero también le ordenó que tomara medidas coercitivas para garantizar su comparecencia a los requerimientos que le hicieran la justicia. Entonces, en eso están. Sí, doctor Iguarán, ¿qué tan comprometido está su cliente en colaborar, sobre todo delatando a miembros de la policía aduanera que se ha dicho fueron sus cómplices durante todos esos años que estuvo contrabandeando? No, esa posibilidad esa posibilidad no se ha contemplado para nada. A él, el ante todo y el sobre todo, es dar las explicaciones en los procesos que se le siguen, entre otras por lo que ustedes señalaban, de un supuesto contrabando, de un supuesto cohecho, entre otros. Doctor Iguarán, usted ha dicho aquí en esta entrevista en varias oportunidades que se ha politizado un proceso que es evidentemente legal, jurídico, que se debe llevar en unas instancias legales. ¿Quién cree usted o por qué lo dice que está politizándose el caso y el proceso del señor, el Papá Pitufo? Sí, eso, yo creo que ustedes lo saben mejor que nosotros. Vea usted cómo, en principio, se quiere que se le extradite. Luego se pide el asilo. Luego no se ve el interés por la extradición, pero cuando sale el rumor de que pueden estar solicitando las autoridades americanas, entonces que ahora sí es mejor traerlo a Colombia. Son unos temas que él mismo desconoce, que él mismo ni entiende, e igualmente nosotros. Pero sí, creo que no nos metamos mentiras. De un bando y de otro bando creen que él puede decir de unos o de otros cuando ese no es el propósito de él, sino enfrentar, como cualquier persona, esos procesos que la Fiscalía de manera razonable le ha iniciado, racional, porque tiene unos elementos, una información, unas evidencias, pero que él seguramente podrá explicar, intentará justificar. Pues el exfiscal Iguarán, abogado del señor Marín, conocido como alias Papá Pitufo, gracias por atendernos, por pues decirnos lo que nos puede decir en momentos en donde yo no sé qué tanto contacto tengan los abogados realmente con sus clientes, y pues a la espera de si el señor Pitufo termina siendo extraditado a Colombia o no, gracias a esa circular roja de Interpol que sigue solicitando el gobierno del presidente Gustavo Petro, como lo anunció ayer en el Consejo de Ministros. A usted gracias por haber estado aquí. A ustedes, Camila, y a todos ustedes. Gracias. A propósito de las relaciones políticas del señor Pitufo o alias Pitufo, acordémonos, es que este audio lo hemos puesto muchas veces, como el director de la Unidad Nacional de Protección de la UNP, que es la entidad encargada de brindarle seguridad a las personas que tienen en riesgo su vida por temas de atentados, de violencia en Colombia, Augusto Rodríguez, le dijo al presidente en el Consejo de Ministros televisado que el señor Pitufo había tenido reuniones con la campaña de Gustavo Petro y que quien lo había traído era el ministro del Interior, Armando Benedetti. Y yo estoy pidiendo en ese momento coherencia. No sé, el señor Benedetti no ha sido condenado en nada, pero no significa que como lo hizo en la campaña, termina dominándola y generando los ruidos que hoy tenemos. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay, pero comenzaron con él, el tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar. Pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Y lo puedo sostener porque me lo dijeron. De tal manera que ese elemento quiero dejarlo planteado para que no tengamos confusiones.
Y por eso supuestamente Benedetti denunció penalmente al director de la UNP y ahí ha habido unos resquebrajamientos en las relaciones. Este es el único, Ana Cristina, creo, de los que se enfrentó al presidente Gustavo Petro, el único funcionario, Augusto Rodríguez, que no salió, ¿no? Porque de resto todos los que hablaron en contra de Benedetti ya no están. Susana Muhammad le dijeron que le iban a dar planeación nacional y no le dieron planeación nacional, no le dieron nada. Y la trataron muy mal, o el propio presidente. Gustavo Bolívar también no está, no lo quiere de candidato, también le dio pues casi que una patada el propio presidente Gustavo Petro. Francia Márquez, que también habló en contra de Armando Benedetti, no aparece, ni suena, ni truena por ningún lado. ¿Quién más? Alexander López tampoco lo volvimos a oír. Este es el único que se enfrentó y le dijo, este fue el señor que trabaja para Papá Pitufo y ahí sigue en su cargo a pesar de lo que sucedió con Miguel Uribe. Sí, Camila, es que es muy raro porque pues después del atentado del precandidato Miguel Uribe, el señor Augusto Rodríguez dio una entrevista aquí en Blue Radio y todo mal. O sea, todas las respuestas eran, me perdona, pero todas las respuestas eran una completa irresponsabilidad frente a su cargo, no solamente con lo que pasó con, pues digamos, con el esquema de Miguel Uribe, sino con los esquemas de otros candidatos. Entonces uno se pregunta, si recordamos un poco atrás el atentado contra Donald Trump, cuando Biden era presidente, el jefe de seguridad inmediatamente salió. O sea, el que estaba encargado, o sea, es que cuando hay un atentado contra un candidato, pues la primera cabeza que cae es la del jefe de seguridad. Aquí no, aquí este señor dio en los medios de comunicación explicaciones, pero explicaciones completamente que no son satisfactorias, y uno dice, pero ¿cómo así? Inclusive cuando Armando Benedetti lo entrevistamos en estos micrófonos, Armando Benedetti, que yo le hice la pregunta por Augusto Rodríguez, él dijo, no lo está haciendo bien y esta tarde lo vamos a hablar. Y lo hablaron y nada pasó, además, y ahí sigue en su cargo. Además, Ana Cristina, Rodríguez es subordinado de Armando Benedetti. O sea, en su momento en ese consejo de ministros lo señaló de tener vínculos con Papá Pitufo y después terminó siendo Benedetti ministro del Interior y el señor Rodríguez, Augusto Rodríguez, subordinado de Benedetti porque la UNP, digamos que depende del ministerio. Pero, mejor dicho, ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿qué será lo que pasa allá dentro del gobierno nacional? Que todos aquellos que se fueron lanzan ristre contra Armando Benedetti salieron y el presidente respaldó al bando Benedetti. Benedetti, que dijo que iba a denunciar a Augusto Rodríguez, director de la UNP, por cuenta de decirlo de Papá Pitufo, ahí sigue a pesar de los desastres que está sucediendo con la Unidad Nacional de Protección, en donde tenemos a un precandidato presidencial en la clínica debatiéndose entre la vida y la muerte porque hubo errores con su esquema de seguridad. Y a eso ni qué decir, Ana Cristina, con de verdad diputados, concejales, personas que necesitan